Vamos a leer la palabra del Señor. San Marcos capítulo número 6, verso 14 dice de la manera siguiente: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Los que están en casa también tomen su asiento. Quiero ser breve en esta exposición, hermanos, de este día. Los que quieran la traducción al inglés, you can tune into Iris Radio. We have English translation at this time. El tema de este día le he titulado las historias que nos contamos. Las historias que nos contamos a nosotros mismos. Ese es el tema de hoy para los que toman nota. Y el folclore de los pueblos, hermanos amados, nos acompaña realmente toda la vida. Cada pueblo tiene un folclore muy único. Y en algunos pueblos están las historias como La Llorona. Son historias que se van contando. En el caso de donde yo vengo, hay una historia del cipitío. Los que no saben o ignoren eso. Pero bueno, cada pueblo tiene como su folclore, sus historias. Y algunas de esas historias que se cuentan son historias que de niños, cuando las conocimos, nos dejaron alguna enseñanza moral, con cierta moralidad, algunas enseñanzas. Pero, hermanos amados, hay historias que son peligrosas creer. Hay historias que son muy peligrosas creer. Y las más peligrosas, las historias más peligrosas, tienen que ver con aquellas que nos contamos a nosotros mismos para justificar nuestros fracasos. Lo voy a repetir: hay historias peligrosas. Las más peligrosas de todas son aquellas que nos contamos a nosotros mismos para justificar nuestros fracasos. Son aquellas que nos contamos a nosotros mismos, nos convencemos a nosotros mismos para sentirnos mejor acerca de nuestros estilos de vida que muchas veces no agradan al Señor. Hoy tenemos una porción de la Escritura donde se relata la muerte de Juan el Bautista.
Juan el Bautista murió decapitado, como lo acabamos de leer. Decapitado por una persona que se dijo una historia a sí misma que ella decidió creer. La persona en cuestión se llamaba Herodías. Herodías, mis amados hermanos, era esposa de Felipe, hermano de Herodes, tetrarca. Entonces Herodías lo que estaba haciendo, no solamente que estaba viviendo en un adulterio, sino también en un incesto. Es decir, que el desorden de esa casa era monumental. Ella era esposa de Felipe, pero vivía con Herodes. O sea que está con los dos hermanos. Y esto en medio del pueblo hebreo estaba ya establecido en la ley de Dios. En Levítico capítulo 18, usted lo puede encontrar. ¿Cuál es el criterio que Dios ha dado en las escrituras para orientar a su pueblo, para que la iglesia de Dios también pueda referirse cuando tenga alguna duda en cuanto con quién me puedo casar, con quién no me puedo casar? Y ahí dice la palabra: no tendrá relaciones sexuales con pariente cercano. Con tu tía no puedes, con tu tío no puedes porque es hermano de tu hermano, es hermano de tu papá. Con tu hija, con tu hijo, con el hermano de tu madrastra, es decir, que la madrastra ya viene con un hijo y tu papá se casa otra vez y entonces los dos jóvenes viven en la casa. Dice la Biblia, ellos no pueden tener relaciones sexuales. Con la hermana de tu mamá, con tu tía tampoco. Y entonces allí da todos los parámetros la ley de cómo serían las relaciones. En este sentido, de una manera abierta, Herodías estaba violando lo que en el capítulo 18 de Levítico se había establecido por ley sempiterna, por ley eterna, por ley sobre el pueblo de Dios. El detalle era que Herodías, en lugar de hacerse responsable y en lugar de contar la historia como se tenía que contar, valientemente, en lugar de que ella dijese: yo soy adúltera, yo soy no solamente estaba en adulterio, sino digo que estaba también en incesto, estoy en una relación incestuosa. En lugar de contarse la historia apropiadamente, ella se convenció de otra historia. Ella empezó a creer que sus problemas relacionales con Herodes se debían a una persona muy metida. ¿Qué metido es de Juan el Bautista? Vamos a ir pensando en esto. Mire cómo las historias que nos contamos. Esta mujer llegó a convencerse a ella misma que el problema no era matrimonio, pero en la relación incestuosa de ella con Herodes era Juan el Bautista. Y es que hay historias que uno se va contando cuando nos cuesta aceptar nuestras faltas, que nos pueden causar un daño muy grande. Herodías, en lugar de contarse la historia tal como era, se convenció a sí misma que era Juan el Bautista el que no la dejaba ser feliz. ¿Ustedes conocen gente así? Dice la gente: ¿por qué es tan metida? No lo dejan ser feliz a uno. Yo he visto personas que están viviendo en adulterio y piensan que las demás personas son las que están mal. Especialmente los predicadores dicen: y yo no sé por qué les gusta meterse en la vida de uno. Y entonces usted sabe que si pudieran callar a los predicadores, ya nos hubieran callado hace mucho rato. Pero son historias que nos vamos contando, y de eso trata la historia de hoy, la porción de hoy, de una mujer que se contó una historia y se convenció. Y ella en su mente dijo: si logro matar a este predicador que enseña que no puedo tener como esposo, como marido, al hermano de mi marido. O sea, eso de que feliz los cuatro no es nada nuevo. Eso Herodías inventó esa canción. No la inventó ni sé quién la inventó realmente. Solo supe hace poco, alguien hizo un comentario y entonces dio como una explicación
de lo inmoral. Era algo más amplio que eso. Allí me di cuenta. Pero el punto que les quiero decir es que uno dice: uy, mire qué terrible están los tiempos. No, si en los tiempos de Jesús y en los tiempos de Juan el Bautista así también era. El corazón del hombre no ha cambiado en nada. Hemos cambiado, que hoy ya no hacemos señales de humo. Hoy usamos iPhone 12 Pro Max. Eso es lo que en eso hemos avanzado. Pero el corazón nuestro está constantemente inclinado. Si no, los creyentes, si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros estuviéramos arruinados también. Esa es la verdad, mis amados hermanos. Y eso es lo que vemos en la porción de hoy. Vemos en la porción de hoy a una mujer que terminó quitándole la vida a un gran hombre, como lo fue Juan el Bautista. Ella quería matarlo y no sabía cómo hacerle, porque Herodes le tenía un respeto grande a Juan el Bautista. Es más, Herodes ponía la casa de culto, le gustaba oírlo, pero Herodías no quería, lo odiaba. En una fiesta de cumpleaños, la hija de Herodías hizo un performance, hizo una actuación, un baile que ya con los tragos Herodes dijo: qué maravilloso baile. Yo a esta niña le doy lo que pida, un regalo, que pida lo que quiera. Y entonces la niña, pues de repente, que era la joven, demasiado joven, que ella no sabía ni qué pedir. Imagínense, no sabía ni qué pedir. Y entonces fue con la mamá y le dijo a la mamá: ¿y qué le pido a Herodes? Mira que me ha dicho que le pida lo que sea. Aquella mujer que se había contado una historia y se la había creído a sí misma, dijo: pide la cabeza de Juan el Bautista, que te la traigan en este momento en un plato, en una bandeja. Cuando Herodes escucha aquello, yo me imagino que, bueno, no me imagino, ahí dice la Biblia que se puso triste. Pero como había hecho juramento frente a todos sus generales y toda la gente que lo respetaba, no le quedó otra que cumplir aquello. Inmediatamente fueron a la cárcel, decapitaron a Juan el Bautista, trajeron la cabeza de Juan el Bautista en un plato, se lo entregaron a la joven y la joven se lo llevó a su mamá. Esto es para una serie de Netflix, hermano. Amén, dice hermano. Es increíble. Un verdadero drama. Ahora yo la pregunta que hago es: ¿será que ahí se cumplió o se arregló la vida de Herodías? Claro que no, porque el pecado siempre da consecuencias. Pudieron quitar al mensajero, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Dios es santo y su pueblo debe de ser santo. Y Herodes y esa familia era hebrea, eran judíos. Hoy, hermanos, me quiero referir a dos historias particularmente. Quiero referirme a dos historias, voy rápido. La primera, las historias políticas que nos oprimen. Estas historias que nos hemos creído. Historias que, si uno no se pone a pensar seriamente, uno llega a creerlas. Y uno empieza a vivir con esas historias políticas que nos decimos. Imagínense que Adolfo Hitler en Alemania, allá en 1932, convenció a todos los alemanes que la pobreza del pueblo alemán y la miseria que ellos vivían provenía, o la culpa la tenía, el pueblo judío. O sea que como que ellos no eran capaces de crear su propia riqueza, convenció a todos los alemanes de que porque esos judíos se han enriquecido aquí, nos han quitado nuestras tierras, nos han quitado todo, y esto hay que matarlos. Y convenció a toda una nación, y convenció a varios pueblos en Europa. Y era una cosa increíble cómo la gente llegó a creer aquella mentira de que la pobreza y la miseria de sus pueblos era debido a elementos externos. Karl Marx, cuando escribió acerca del comunismo, convenció a buena parte del mundo que la culpa de su escasez, y a veces se lo han dicho a ustedes, especialmente los que estuvieron en la universidad, les estuvieron diciendo todas estas ideas, de que la culpa de tu escasez, eso es lo que enseña Marx,
está en la explotación de los burgueses hacia el proletariado. Hasta los nombres le suena conocido a usted. Y que por eso es que usted está pobre, porque los ricos dominantes y Karl Marx vino y puso en pleito la lucha de clases. Y entonces uno empieza a creer esas historias y uno le empieza a tener un odio a los que tienen dinero, porque dice: por culpa de él no soy feliz yo, por culpa de ese que tiene dinero yo soy miserable. Y la cosa es que en el momento que la persona cree eso, en ese momento ya quedó como maldito para siempre, porque está pensando, ya se contó una historia y se ha dicho una historia de que no es feliz y no logra todo porque hay uno que lo explota y porque hay uno malo allá afuera. Y como que si nosotros somos solo el resultado de lo que otros hacen. Nosotros también, hermanos, tenemos una responsabilidad delante de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos la imagen de Dios, tenemos creatividad, tenemos capacidad para salir adelante. Y esa es la verdad bíblica. Al rico y al pobre lo hizo el mismo Dios. Y mire que las historias modernas siguen esa misma línea. Las historias modernas siguen esa misma línea. Y digo historias modernas porque hoy lo que tenemos es la guerra de los sexos, el patriarcado. Y una vez le meten a la mujer que ella no es feliz por la causa del patriarcado, hermana. Matemos a todos los hombres y vamos a ser felices. Y entonces esa idea que porque a causa del patriarcado. Mire lo que enseña el feminismo radical. El feminismo radical enseña que el problema de la sociedad es la jerarquía patriarcal, el patriarcado. O sea que para una feminista el problema no es el pecado, pero esa es la historia que se han comido. La historia que se han comido es que el problema no es el pecado, el problema es el patriarcado. Son historias de hoy. Y la más reciente, negros contra blancos. Y en el momento que la comunidad negra cree que ellos no pueden salir adelante porque los blancos dominan, en ese momento ya están condenados. Y estas son las historias que nos hemos creído, que nos contamos a nosotros mismos. Eso fue lo primero. La segunda son las historias de nuestros propios pecados. En primer lugar dije las historias políticas que nos han contado y que nos oprimen. La segunda son las historias de nuestros propios pecados. Saúl en la Biblia aparece como aquel rey fuerte, alto, valiente, un guerrero que, mire, se empezó a decir una historia a sí mismo y se llegó a convencer que él iba a perder el reino por culpa de un niño de 17 añitos llamado David. Mire qué tan poderosas son las historias que nos contamos. Eso es grave. O sea que este hombre era rey, tenía dinero, tenía ejército, pero se contó la historia equivocada y comenzó a decirse a sí mismo: si no fuera por David, es que ese David, mátenlo porque si no yo no voy a poder ser feliz. Y se metió entre ceja y ceja la idea de que su felicidad dependía de David, de que porque David le iba a quitar el reino y no superó nunca eso. Se contó una idea equivocada. Saúl estaba convencido que el culpable de su fracaso era David y que si solamente muriera David, él entonces iba a poder ser feliz, iba a ser un buen rey. Es la misma historia que hemos leído hoy. Herodías pensó que el enemigo era Juan el Bautista y lo mandó a matar. Las historias modernas de los creyentes siguen también esa misma línea. Tristemente siguen una misma línea, mis amados hermanos. Ahí en Perú también, y en Colombia también, en Honduras, en El Salvador, en las diferentes casas de culto, en las congregaciones. Seguimos como esa misma idea. Estas historias modernas de los creyentes que van siguiendo esa misma línea. Es que mis antepasados son los culpables de mi desgracia. Es que a mí me abandonaron chiquito.
Y por eso es que yo tengo mal temperamento. Y es que por eso es que yo soy como soy. Es que si no me hubieran maltratado a mí, entonces yo fuera muy feliz. Y entonces empezamos, y no empezamos, nos hemos quedado como atrapados en esas historias que nos hemos contado. Cuando el Señor dice: a aquel que el Señor hace libre, lo hace libre para siempre. Al que el Hijo libertare, lo hará verdaderamente libre. Dele fuerte ese aplauso al Señor, porque eso es lo que la Biblia declara. Las historias que nos contamos de nuestros propios pecados. Como que la gente está siempre atrapada en estas historias que nos hemos creído. Culpable es el jefe. ¿Han oído personas que dicen culpable es el jefe? El culpable de que yo no sea tan feliz es mi cónyuge. Bueno, están aquellos que piensan que los culpables son los hermanos en la iglesia. Bueno, en otras palabras, las historias que nos contamos acerca de nuestros propios pecados culpan a todo el mundo, a todo lo externo, a todo lo que está fuera de nosotros. Y déjeme le digo, hay también las historias que evitamos y la historia que debemos saber. Hay historias que evitamos y hay una historia que debemos saber. Las historias que evitamos son aquellas historias que nos dicen, y estas no son historias, esas son verdades, que nos dice que hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero eso ya es una cuestión personal. No sé cuántos me van siguiendo todavía. Eso es una cuestión personal. Esa historia a veces las personas no quieren enfrentarla. Y es que hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Otra historia que a veces se evita es que el hombre fue hecho con una responsabilidad moral intrínseca. Es decir, nosotros somos seres morales, somos seres responsables, individuos responsables. Pero no queremos oír eso. Ese es el mensaje que no queremos escuchar. Nos gusta que nos digan: usted es así porque la gente es muy mala y le hicieron mucho daño. Eso nos gusta. Ay, sí, yo soy un pobrecito, una víctima. Uy, yo sufro mucho, mucho, mucho. Y algunos psicólogos, algunos consejeros, no todos, pero algunos, pues ni modo, ellos cobran por sesión. Le van a tratar de tener en sesiones 2 años enteros, diciéndole: pobrecito, pobrecita. Y como la aseguranza paga, ellos cobran y cobran y cobran y cobran y cobran y cobran. Hay buenos psicólogos, hay buenos terapeutas, muy buenos. Yo conozco muchos que son buenos. Pero no te van a decir la historia de que el hombre fue hecho con una responsabilidad moral intrínseca, que somos responsables enteramente. Otra historia que a veces se evita es que desde Adán la gran estrategia satánica es que culpemos a otros. Mire la gran estrategia satánica: you blame others. Usted solamente culpe a otros. Y si usted aprende a culpar a otros y usted culpe a medio mundo, y si usted hace eso, entonces usted se va a sentir muy libre. Pero es mentira, hermanos. La verdad, la gran historia que debemos saber es que la Biblia dice que si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy, no endurezcas tu corazón. Es decir, hay una relación personal, hay algo que Dios quiere, no en grupo. No es la culpa de nadie, es que tú has pecado, yo he pecado, y necesitamos, al oír la voz de Dios, correr inmediatamente a Él personalmente. Esa es la historia que debemos saber. La Biblia dice: el que creyere en mí, ese tiene vida eterna. El que crea en mí tiene vida eterna. Pero mire, es algo personal otra vez. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero esa es otra historia que debemos saber. Que eso ya no tiene que ver, quizás la persona que te hizo daño hasta ya murió y tú sigues atrapado o atrapada en esa idea. Pero el Señor dice: no. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si personalmente buscamos al Señor, Él puede restaurarnos.
La Biblia dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Otra vez es el individuo que busca a Dios, el que es restaurado, el que es levantado. El individuo que deja de culpar a medio mundo es el que es levantado a victoria. Hermanos amados, yo voy a finalizar pronto. Podemos gastarnos la vida contándonos historietas y evitando nuestra propia responsabilidad delante de Dios. Podemos pasar la vida entera mintiéndonos a nosotros mismos. Podemos pasar la vida entera defendiendo una irresponsabilidad, usando los errores del sistema, culpando al sistema. Pero eso no nos saca adelante nunca. Podemos culpar al sistema, podemos culpar todo lo que nosotros querramos, al sistema religioso, podemos culpar al sistema educativo, podemos, cualquier sistema, usted culpe al que quiera y usted siempre se va a quedar ahí como víctima. Pero en el momento que usted dice: no, el Señor me hizo responsable y de lo que yo haya hecho, Señor, aquí vengo delante de ti, perdona mis pecados. En ese momento el Señor promete levantar del muladar al que se humilla, lo levanta, lo exalta el Señor, porque esa es la historia que usted sí debe de saber. Nosotros podemos pasar la vida siendo activistas de causas estériles toda nuestra vida y no saldremos adelante como Dios nos ha planeado. Pero le tengo otra idea, y es que viene el día donde estaremos delante de Dios para rendir cuentas por nosotros mismos, y ahí no va a haber nadie más con nosotros. Ahí no va a haber una marcha. Vamos a juntar a todos para que hagamos una marcha a favor de la señora fulana o de fulano de tal. Ahí no va a haber nadie que marche a favor suyo. Ahí nadie va a llegar a defenderlo. Nadie podrá abogar por ti. Viene el día donde estaremos delante del Señor, donde el hombre se tendrá que presentar delante del trono de Dios para ser juzgado por el Señor, y nadie podrá abogar por ti. Si Cristo no fue tu abogado aquí en la tierra, no lo va a hacer tampoco en el cielo. Si el Señor no ha entrado a tu corazón y no ha perdonado tus pecados aquí, tampoco te va a defender allá. Asegurémonos hoy de no contarnos historias para nuestra destrucción como Herodías. Asegurémonos de no estar mintiéndonos a nosotros mismos. Asegurémonos de ser francos con Dios, por lo menos con el Señor, que de todos modos Él ya nos conoce. Sí, a Él no le podemos llevar sonrisas falsas, no le podemos llevar nuestras historias, no le podemos dar vuelta como, no sé cómo era en su tierra, pero allá en San Candamandapio, en el cumpleaños, para quebrar la piñata, le daban vuelta a uno los años que tenía. Y entonces, claro, ya los de 10 añitos, ya que le dieran 10 vueltas, ya quedaba mareado uno, ¿eh? Ya no le atinaba a la piñata. Asegurémonos de que nosotros no nos estamos inventando historias, porque a Dios no le podemos dar. Vamos a ver, como Dios es eterno, le voy a dar muchas vueltas a ver si no le atina, ¿eh? No, Él sí le atina siempre. Él sí nos ve. Él entiende los pensamientos, dice la Biblia. Él conoce las intenciones del corazón. Él conoce qué es lo que hay en nosotros, y cuando Él ve el arrepentimiento en nosotros, también lo reconoce y nos perdona y nos levanta y nos da vida nueva, nos da vida eterna. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. El arrepentimiento es el acto más valiente que el ser humano puede hacer. ¿Por qué? Porque requiere, ay hermano, es que requiere una valentía tan grande poder decir: bueno, realmente yo me he equivocado, y pues tienen razón, aquel me puso una trampa, pero al final yo tomé la decisión. Pues tienen razón, quizás hay personas que me han hecho daño, pero al final yo soy el que he tomado las determinaciones. Se requiere valentía. Como el hijo pródigo, tomó valor
Y llegó donde el padre y le dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Y mire las palabras de un arrepentido: no merezco ni siquiera ser llamado tu hijo. Eso es valentía. Cuando alguien le ha fallado a la familia, tiene que decirle a la familia: mire, ya, si no quiere recibirme en casa, pues me lo merezco. Ese es el arrepentido. El no arrepentido dice: bueno, yo aquí pago renta, no me puedes correr. Ese no está arrepentido. El arrepentimiento requiere valentía. Es cuando el hombre llega un momento donde ya se deja de decir historietas, ya no cree las historias que se han mentido todo el tiempo. Empieza a decir: yo he pecado, yo soy responsable, yo voy a caminar delante del Señor todo el tiempo. Ahora el Señor me conoce y voy a vivir solamente para Él. Esa responsabilidad es lo que Dios está esperando: que el hombre deje de contarse historias, que el hombre deje de culpar a todo el mundo, que dejemos de culpar. Algunos hasta al diablo culpan, y otros, peor, a Dios culpan. Mire que yo he visto de todo usted. Sí, hay algunos que dicen: no, es que Dios para qué lo permite, y que para qué Dios esto, para qué Dios inventó el mal, que ay, Dios es el único responsable. La única manera, mis amados hermanos, de librarnos es enfrentar a Dios con toda franqueza. Él nos va a recibir. No tengas temor de arrepentirte, no tengas temor de volver a Dios de todo corazón, porque Él es fiel para perdonar cuando te arrepientes. Podemos seguir inventándonos historias, contándonos historias. Podemos culpar a la pareja, a los padres, a los jefes. Podemos culpar al sistema, a todo el mundo podemos culpar, a la iglesia, a los pastores, a los hermanos, a los curas, al diablo y hasta a Dios si quiere. Le puede seguir contando las historias que usted se han inventado. Pero si sigue así, usted va a seguir atrapado, y vamos a seguir atrapados en las mentiras que nos contamos. Pero no hay nada más maravilloso que escuchar la reprensión. Y en este momento el Espíritu Santo va a venir sobre ti y vas a escuchar la reprensión como nunca antes la has escuchado. Y qué maravilloso cuando por primera vez asumimos nuestra responsabilidad delante de Dios y delante de las personas. Cuando usted puede decir: no, yo he fallado, entonces llueve del cielo misericordia, del cielo lloverá vida eterna, del cielo se abre y empieza el amor de Dios a inundar nuestros corazones y hallamos descanso para nuestras almas. Hoy debemos de parar, de renunciar a las historias que nos hemos contado a nosotros mismos. No sea que un día tengamos la oportunidad de enderezar la vida y en lugar de eso mandemos a decapitar, mandemos a cortar las alianzas con aquellos que nos hablan la verdad, como lo hizo Herodías. Una historia triste, pero que hoy nos hable el Señor diciendo: deja de contarte historias a ti mismo. Llama las cosas como son. Al Señor no lo podemos engañar y Él te está esperando. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Digámosle: Señor, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es verdad y tu palabra está en este lugar haciendo eco en cada corazón, Señor. Herodías se contó una historia que llevó a la muerte a un siervo de Dios. Pero eso no le resolvió el problema, porque más tarde Cristo aparecería. Y después de Cristo apareció Pedro, y luego Pablo, y luego los padres de la iglesia, y luego en todas las edades Dios ha levantado hombres para anunciar el arrepentimiento de pecados. Y hoy el Señor todavía sigue enviando su mensaje. Los hombres pasamos, su mensaje permanece.